Más de la mitad de las personas en Occidente no bebe suficiente agua. Y si hay una medida accesible y avalada por la ciencia para bajar de peso, mejorar mi digestión y promover mi cognición, esa es el agua en ayunas. Y es que este elemento tan esencial para nuestra vida ha demostrado amplificar sus beneficios si la consumimos con el estómago vacío. Por lo que te voy a explicar qué ventajas va a tener beber agua en ayunas, cuánta debo tomar y qué precauciones debo tener en cuenta si quiero consumirla de forma segura. Hoy comparto contigo los beneficios de beber agua con el estómago vacío. Nuestro cuerpo está compuesto en gran parte de agua y sabemos que un 60% de todo nuestro organismo lo forma este líquido, que sin embargo estamos perdiendo constantemente. Con la sudoración, en la digestión, cuando eliminamos residuos y toxinas de nuestro cuerpo e incluso con el simple acto de respirar. Por ello, va a ser crucial para nuestra salud saber cómo reponer el agua de forma óptima para conseguir el mejor funcionamiento de todos nuestros órganos. Ahora, si bien no existe una forma exacta de saber cuánto debemos beber al día, una vez vimos que la regla universal de los 8 vasos no servía para todo el mundo, surgió la idea que a día de hoy es la más aceptada. Esto es, beber 30 mililitros por kilogramo de peso corporal, por lo que si peso 70 kilos, por 30 mililitros son 2,1 litros al día. Esta cantidad va a ser mayor si vivimos en situaciones especiales como un clima muy cálido, si hacemos ejercicio intenso o el embarazo y lactancia, por lo que la cantidad necesaria de agua va a ser única para cada uno de nosotros. Pero hay algo que sí es universal para todos, y son los importantes beneficios que nos da beber el agua con el estómago vacío. En primer lugar, tenemos los beneficios en nuestro peso corporal. Cuando introducimos agua en el estómago vacío, especialmente agua fría, se da un fenómeno en nuestro organismo llamado termogénesis, en el que nuestro metabolismo se va a poner en marcha y va a quemar calorías para tratar de calentar esa agua. Y como sabemos que acelerar nuestro metabolismo conlleva en general que vamos a perder peso, la pregunta lógica que nos surge aquí es ¿cuántas calorías quemamos solo por tomar un vaso de agua fría en ayunas? Y si revisamos los estudios que tenemos sobre ello, vemos que beber agua que se ha enfriado a 3 grados Celsius provoca un pequeño aumento en nuestro gasto de energía del 4,5% durante 60 minutos, lo que se traduce en una pérdida minúscula de calorías por esta termogénesis. Pero resulta que el agua va a provocar nuestra pérdida de peso de otra forma. Cuando consumimos líquidos o alimentos, el estómago se expande para dar cabida a lo que hemos ingerido. Y este estiramiento, que también es capaz de causarlo el agua, activa los receptores de sus paredes que envían señales al cerebro y le avisan de que el estómago está lleno, lo que nos lleva a una sensación de saciedad antes de empezar a comer. Sin ir más lejos, en una revisión de 6 ensayos clínicos en los que se bebía un vaso de agua previo a las comidas, todos los estudios mostraron una pérdida de peso en 12 semanas, de entre 0,4 a 8,8 kilos. De modo que esto nos recuerda que bebiendo un vaso de agua previo a las comidas, y no únicamente antes del desayuno, la cantidad de comida que vamos a consumir va a ser menor. Y no solo eso, sino que la mayoría de estudios han mostrado esta pérdida de peso aprovechándonos de esta medida accesible, saludable y efectiva. En segundo lugar, tenemos la mejora del tránsito intestinal. Sabemos que la digestión mejora ligeramente cuando consumimos agua previamente a cada comida, porque vamos preparando el tubo digestivo para recibir los alimentos. Cuando bebemos agua, nuestro estómago empieza a generar jugos gástricos y enzimas que necesitaremos para hacer la digestión, al tiempo que nuestro intestino se pone en marcha para propulsar los alimentos antes de que estos lleguen. Y esta medida va a ser útil especialmente para deshacernos del hábito de tomar agua durante las comidas. Y es que si sufro habitualmente de digestiones lentas o pesadas, le voy a hacer un flaco favor a mi cuerpo dándole agua con los alimentos, ya que el estómago, la gran batidora de comida de nuestro cuerpo, necesita la acción de los jugos gástricos para descomponer los alimentos antes de enviarlos al intestino para que sigan su camino. Y beber agua durante y no antes de las comidas puede dificultar ese trabajo mezclador de nuestro estómago porque diluye los jugos gástricos. En tercer lugar, el agua en ayunas va a desplazar otras bebidas insanas. Sabemos que beber agua en ayunas es la mejor alternativa a consumir bebidas azucaradas o zumos en la mañana. Recordemos que los zumos, incluso frescos hechos en casa con las mejores naranjas, contienen mucho azúcar libre y nada de fibra, lo que hace que ese exceso de azúcar vaya a ir directamente a nuestro hígado
abdomen y arterias. Y por otro lado tenemos el café y otras infusiones, que tomados en ayunas, aun sin endulzar, no se pueden comparar con el agua en términos de hidratación. Debemos recordar que el café y el té tienen un efecto diurético, por lo que no solo no me van a hidratar, sino que van a hacer que orine más. De modo que para inaugurar el día, en ayunas, lo mejor va a ser el agua para hidratarnos y minutos después podemos tomar estas infusiones tan beneficiosas para nuestra atención y memoria, algo que generalmente agradecemos en la mañana. Y esto nos lleva al cuarto beneficio del agua, el desempeño cognitivo. Y es que beber agua en ayunas o simplemente mantenernos hidratados va a tener un efecto positivo en nuestra función cognitiva. Esto es así porque las funciones superiores de nuestro cerebro son muy sensibles a la deshidratación, que incluso en niveles leves puede afectar a nuestra concentración, memoria y estado de ánimo. De hecho, tenemos varios estudios que nos dan resultados en esta línea, y muchos de estos ensayos, curiosamente, se han llevado a cabo en niños. Primero, porque los efectos de la hidratación en sus niveles de atención y memoria son más acentuados, y segundo, porque dar un vaso de agua a un niño y comparar sus niveles de atención en clase con el resto de compañeros es muy fácil y no va a representar ningún problema ético. Pero lo importante aquí es que cuando se han replicado estos estudios en adultos, llegamos a la misma conclusión. Beber agua en ayunas, especialmente si nos hemos deshidratado durante la noche, va a ayudar a rehidratar nuestro cuerpo y con ello mejoran estas funciones cognitivas. En quinto lugar, tenemos la parte funcional o práctica de beber agua en ayunas, y es que la ciencia nos dice algo claro sobre crear un hábito. Resulta que nuestra fuerza de voluntad no es infinita y la vamos gastando durante el día, por lo que me va a convenir ponerle las cosas fáciles a mi cuerpo para usar esa fuerza de voluntad de la que dispongo en retos del día realmente exigentes. Por lo que si anclamos el hábito de beber un vaso de agua al levantarnos, y especialmente antes de cada comida, algo que será fácil porque estaremos seguramente cerca de ella, nuestro cerebro lo va a relacionar y va a ser mucho más probable que lo recordemos y lo establezcamos como parte de nuestra rutina diaria. Recuerdo que cuando hacía guardias en urgencias, una conversación muy recurrente con mis compañeros era precisamente el agua. A todos se nos olvidaba beber agua en esas 24 horas que trabajábamos. Ibas de un lado a otro, de pronto un paciente con COVID y tenías que ponerte el traje espacial para verlo, lo que te hacía sofocarte y sudar, y ni aun así tenías tiempo de acordarte de ir a beber agua. Y es que estar atareados o muy enfocados en un quehacer nos puede hacer olvidar algo tan esencial como beber. Pero te cuento esto porque en la comida y en la cena el vaso de agua siempre estaba ahí. De modo que consumir agua antes de cada comida no solo nos va a dar los beneficios que hemos visto, sino que además nos va a ayudar a anclarlo como un hábito y nos va a facilitar llegar a los requerimientos de agua diarios. En sexto lugar tenemos el problema del plástico. Es habitual que muchos tengamos la misma botella de plástico preparada en la mesilla para tomar durante la noche o nada más levantarnos. Pero beber agua de botellas de plástico, especialmente si las reutilizamos, puede suponer un riesgo para nuestra salud. Primero, porque el paso del tiempo en estas botellas lleva a la formación de microgrietas, en las que las bacterias lo van a tener fácil para depositarse y prosperar. Y segundo, porque los componentes del plástico pueden desprenderse al agua y terminar en nuestro cuerpo, especialmente si ésta lleva mucho tiempo embotellada. Y es que cada año 8 millones de toneladas de residuos plásticos van a parar a los océanos. Hay microplásticos en el ambiente, en lo que consumimos, en lo que bebemos, y según el Fondo Mundial para la Naturaleza, los humanos consumimos más de 100.000 micropartículas de plástico al año, lo que equivale a comerse una tarjeta de crédito a la semana. De hecho, se prevé que en un futuro no muy lejano tendremos que añadir a los análisis de sangre rutinarios la plastiquemia. Esto es, nuestros niveles de plástico en sangre. Por lo tanto, va a ser más beneficioso no incorporar aún más plástico a la ecuación y que optemos por recipientes de vidrio o acero inoxidable en lugar de plástico para tomar nuestra agua. Y ahora que conocemos los beneficios de consumir agua en ayunas, y especialmente previo a las comidas, vamos a ver dos creencias relacionadas con el agua que están muy extendidas. En primer lugar, el agua en ayunas no elimina toxinas. Y es que el proceso de depuración de nuestro cuerpo o eliminación de toxinas es algo que ocurre en nuestro hígado y riñones.
Primero, nuestro hígado transforma las sustancias tóxicas en formas menos dañinas, que luego se excretan en la sangre y son filtradas por nuestros riñones a la orina. Y aunque es cierto que estos necesitan agua para expulsar estas toxinas y desechos, el éxito de nuestros riñones purificando nuestra sangre no depende de cuánta agua bebemos o de cuándo la tomamos, sino de la cantidad de sustancias tóxicas que se encuentran en su camino. Es decir, si hay más toxinas, los riñones producen más orina para eliminarlas. Por lo que va a ser importante mantenernos hidratados para que los riñones funcionen correctamente, pero debo saber que el agua que tome en ayunas no va a ir destinada a diluir o a eliminar las toxinas. De eso se va a encargar mi propio organismo. En segundo lugar, la temperatura a la que ingerimos el agua no es determinante. Esta temperatura podría influir ligeramente, pero a día de hoy no tenemos evidencia que nos diga que el agua caliente o tibia en ayunas, al ser menos agresiva, menos chocante para el estómago, nos prepara mejor para recibir alimentos. Es posible que haya alguna verdad en ello y que el agua muy fría sea más difícil de digerir para algunas personas con tractos digestivos sensibles, o también puede que el agua fría por la mañana nos despeje más. Pero nada de esto tiene evidencia científica, de modo que mi recomendación es que tomes el agua como más la disfrutes, porque lo crucial aquí es llegar a los requerimientos diarios y de esta forma te será más fácil incorporarlo como hábito. Y muchas gracias por quedarte conmigo hasta aquí. ¿Qué te parecen estos beneficios de beber agua en ayunas? ¿Lo tienes como hábito? Te leo aquí abajo y si te ha sido útil puede que este vídeo sobre los beneficios del aguacate te sea también de interés.